Primer libro de los Reyes, bendito sea Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10 de Primera de Reyes, capítulo 19. Bien, si usted lo haya, glorifique el nombre de Dios con un fuerte amén. Todo lo tenemos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra su letra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue por el desierto a un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y descendió a morirse. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y he ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hermosa hora, Señor, yo me presento delante de tu presencia, Dios, para que tú seas, Señor amado, tomando lugar en esta hora. Tomando, Señor amado, control de mi vida, Señor, tomando control de cada uno de mis hermanos, tomando control, Señor, de la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, deseosos de que tú nos hables, deseosos de que tú, Señor, transmitas bendición a través de tu palabra, que tú transmitas, Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor, fortaleza, Padre, que quitemos, Señor amado, todo peso, todo sueño, todo cansancio, Señor, y que prestemos nuestros oídos, nuestra alma, nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor, a estar atento a ella, y que tú nos hables, Señor, en esta hermosa hora, Señor eterno. Toma nuestras vidas, Señor amado, en tus manos. Yo me presento delante de ti, Señor. Me quito de este lugar, Señor, y te dejo el lugar a ti, Señor. Haz lo que solamente tú sabes hacer. Ministra, Señor, a tu pueblo. Padre, pasa un carbón encendido en mis labios, Señora, para que la palabra que fluya de ellos, Señor, sea palabra que edifique, palabra que provenga de ti, oh Dios. Que no permitas, Padre, que ninguna palabra salga de mis labios que no sea proveniente, que no sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señora. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, Padre, porque solamente tú la mereces. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Puede sentarse, amado hermano. El tema en esta hermosa hora es: levántate y come, porque te resta un camino. La palabra de Dios en el versículo que hemos leído, hermanos, nos narra cómo Elías había recibido un mensaje, había recibido una amenaza de muerte de parte de Jezabel. Si usted lee el capítulo 18 de ese mismo libro, usted se dará cuenta cómo Elías había enfrentado, o cómo Elías había hecho grandes cosas. Elías era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Elías era un hombre que había estado haciendo la voluntad, un profeta de Dios que profetizaba bendición, que profetizaba también las consecuencias que traería al pueblo por haber pecado en contra de Dios. Vemos como Elías había enfrentado a un pueblo
que se había rebelado en contra de Dios. Vemos cómo Elías había enfrentado a un rey que Dios le había dicho que no tenía que doblar sus rodillas ante Baal. Mas sin embargo, este rey, por amor a Jezabel, porque Jezabel lo había seducido, porque Jezabel se había metido por los ojos a Acab se había desviado de la voluntad de Dios. Pero Elías fue un hombre que se esforzó, que se enfrentó a las circunstancias, que había vivido, que había hecho la voluntad de Dios y que había levantado el nombre de Dios en alto, como cada uno de nosotros debemos de levantar el nombre de Dios día con día en alto, porque para eso Dios nos ha llamado, para ser testimonios de Él, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz de este mundo y que nuestras obras tienen que ser luz, para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen a Dios, porque todo lo que debemos de hacer sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Elías había dicho que por 3 años no iba a llover, y luego de esa temporada de lluvia, que no había lluvia, que la sequía había tocado al pueblo, que el hambre ya estaba llegando al clímax de la necesidad de aquel pueblo, Dios manda nuevamente a Elías al rey y le dice: va a llover nuevamente. Pero antes de eso, Dios tenía que mostrar algo a ese pueblo. Antes de eso, Dios tenía que mostrar maravillas a ese pueblo. Aleluya. Elías, convocando a todo el pueblo, hizo llamar a todo el pueblo y los juntó ahí en el Carmelo, y dice la palabra de Dios que él era el único profeta de Dios, y había 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, de los dioses de Acera también. Haciendo la suma, hermanos, habían aproximadamente 850 hombres que eran de diferentes dioses ajenos, y Elías era el único hombre que estaba enfrentando a esos hombres. Pero Elías no estaba solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban respaldando lo que Elías estaba haciendo. Dios respalda a los hijos de Dios. Elías convocó al pueblo, hermano, y cuando el pueblo ya estaba reunido, Elías les dijo: bueno, traigan 2 carneros, uno para los profetas de Baal y denme uno a mí. Y Elías le hace esta confrontación al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a reconocer que Jehová es Dios? Pero si aún no lo han reconocido, vamos a ver ahora entonces quién es Dios. Si Baal es Dios, que responda con fuego, pero si Jehová es Dios, que Él responda con fuego del cielo. Aleluya. Elías había enfrentado a esta situación. Elías había enfrentado todas estas cosas. Cuando Dios le había dado a Elías este respaldo, Elías estaba fortalecido de parte de Dios. Elías no había tenido miedo de enfrentar a esos hombres, porque él había puesto su confianza en Dios. Él había puesto su fe en Dios. Entonces Elías le da la oportunidad a los profetas de Baal: hagan su altar, presenten el holocausto, y vamos a ver de qué cuero salen más correas, habrá dicho Elías, ¿verdad? Vamos a ver de quién es Dios. Los profetas de Baal empezaron a cortar, prepararon el altar, prepararon el animal, lo presentaron y empezaron a hacer sus ritos, y empezaron a gritar: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y así les dio el mediodía, y Elías se burlaba de ellos diciéndoles: grítenle más fuerte, quizás está ocupado, quizás Baal está atendiendo otros asuntos, porque Baal no respondía con fuego. Dice la Biblia que ellos se sajaban, se cortaban y la sangre de ellos corría, pero Baal no respondía en ningún momento, porque los dioses, dice la palabra de Dios, que ellos tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, pies tienen no andan, pero Jehová de los ejércitos, Él sí escucha, Él sí ve, Él sí anda y va contigo en todo momento. Él nos acompaña día con día, Él va caminando con nosotros en todo tiempo. Bendito sea Dios. Aleluya. Llegó el turno, hermanos, de Elías. Y Elías observó, hermanos, dice
Dice la palabra de Dios que él reconstruyó el altar de Jehová que estaba deshecho. El altar de Dios estaba descuidado. El altar de Dios ya no había hombres que presentaran el altar a Dios. Ya no había hombres que presentaran sacrificio a Dios en ese altar, porque ese altar lo habían abandonado y habían dedicado su tiempo a servir a Baal. Dice la palabra de Dios que Elías reconstruyó el altar, tomó las 12 piedras según las tribus de los hijos de Israel y los puso ahí, preparó el altar y entonces empezó a cortar el animal, el becerro, lo puso ahí y empezó y dijo: hagamos una cosa más, tráigame cantaradas de agua, dijo, y hizo una zanja alrededor del altar y llenó ese altar, lo llenó de agua. Y dice la palabra de Dios que esa zanja que había alrededor de ese altar estaba lleno de agua. Hermanos, si usted sabe, la leña verde no arde, mucho menos si está mojada. Si usted le prende fuego a la leña verde o a la leña mojada, lo único que le va a hacer es un humazal, que usted se va a ahogar entre el humo, pero no va a arder en fuego. Entonces ustedes se imaginan cómo estaría ese altar de agua. Estaba totalmente empapado, porque por 3 veces les dijo Elías: tráiganme agua y tráiganme agua, y mojó aquel altar. Entonces Elías le dijo a Dios: Señor, que este pueblo vea ahora que yo soy tu siervo, por favor respóndeme con fuego, dijo. Y entonces el fuego descendió sobre aquel altar y la llama consumió hasta el agua que estaba zanjada. Todo el agua fue consumida, porque el poder de Dios cayó en aquel lugar. Aleluya. El poder de Dios había descendido. Y entonces el pueblo de Israel, ya reconociendo que Jehová es Dios, capturaron a los profetas de Baal y los habían matado. Cuando Jezabel se enteró de esto, hermanos, fue allí donde entonces mandó una amenaza a Elías. Elías había enfrentado los 450 profetas de Baal. Había enfrentado a esos hombres sin temor, pero una amenaza lo hizo salir huyendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos enfrentado pruebas, hemos enfrentado luchas, hemos enfrentado infinidad de cosas? ¿Por qué queremos salir corriendo a la primera de cambio? Una pequeña enfermedad, algo que te está pasando, te quiere apartar de las cosas de Dios. Cuando ya has enfrentado a los 400 profetas, ya los has vencido en el nombre del Señor. No salgas corriendo por la amenaza que te puede hacer el diablo, porque Él está vencido en el nombre de Jesús. Él está vencido en el nombre de Jesús. Elías había enfrentado eso. Elías había visto la mano de Dios. Elías había visto cómo el fuego había consumido aquel altar. Pero la amenaza de aquella mujer lo hizo salir huyendo. Dice la palabra de Dios que él salió para salvar su vida. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera salvar su vida, ese la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de Cristo Jesús, ese la va a salvar. Bendito sea Dios. También dice la palabra de Dios que no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero el alma no puede tocar. Antes bien teme a aquel que puede matar el alma y echarlo en el infierno. Dice la palabra de Dios. Temamos a Dios, que Él es el que nos puede dar vida, o es la que nos puede quitar también. Las adversidades que había llegado a la vida de Elías, el problema, la dificultad que ya había llegado a la vida de Elías, lo hizo salir huyendo. Elías estaba amedrentado. Elías había salido corriendo porque ya había recibido el mensaje de muerte. Jezabel le había dicho: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no te tengo así como tú dejaste mis profetas. Pero Dios le dio respaldo también a Elías, aun cuando Elías ya había querido salir huyendo. Elías decía: yo estoy solo, Señor. Y Dios le dice: no,
yo me he guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, que no ha besado sus manos, porque Dios guarda siempre un remanente para él, que le adore, que le bendiga, que le sirva de todo su corazón, que le ame, que le entregue su tiempo, su espacio, su corazón entero para servirle a Dios. Dios siempre guarda un pueblo para él. Dios siempre guarda algo para él. Bendito sea Dios. Cuando dice la palabra de Dios que Elías huyó al desierto, dice que él se sentó en un enebro, y la sombra de aquel enebro, hermanos, sin duda era refrescante, y Elías se acostó y durmió. No te duermas. Elías se acostó y durmió, pero el ángel de Dios vino y le dijo: levántate, levántate, levántate en el nombre del Señor y sigue caminando, porque aún falta camino por recorrer. Cuando Dios habla a Elías, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí acomodado en este lugar? ¿Qué estás haciendo aquí esperando la muerte? Elías había deseado: Señor, ya no quiero más, mejor quítame la vida, decía Elías. Y no fue el único hombre, hermanos, que habla la Biblia que deseó la muerte porque enfrentó la dificultad. No es el único hombre, hermano, que deseó la muerte, deseó que Dios le quitara la vida porque la adversidad había llegado a sus vidas. Pero la muerte no era la solución. La solución es y seguirá siendo confiar en Cristo Jesús. Confiar en Dios. Si usted va al capítulo 11 del libro de Números, en su versículo 11 también, ahí narra cómo el pueblo de Israel se había levantado en contra de Moisés, había murmurado en contra de Moisés y decía: ¿por qué no nos das carne? ¿Por qué no nos das alimento? Ya nos aburrimos de comer de este pan, ya nos aburrimos de comer de este maná. Y ellos deseaban los sacos, las cebollas, deseaban la comida que habían dejado en Egipto. No codicies, no desees lo que has dejado atrás. Pon tu mirada hacia el frente, pon tu mirada en lo que Dios te puede dar, pon tu mirada en lo que Cristo Jesús ya te está dando, bendición tras bendición. La dificultad puede llegar, pero la bendición sigue estando ahí para tu vida. Moisés llegó el momento en que le decía: ¿por qué acaso yo he dado a luz a este pueblo? ¿O es que acaso yo soy como la madre que tiene que tener a este pueblo bajo su seno? No, si este pueblo no es mío, le dijo Moisés a Dios. Mejor quítame la vida, le dijo Moisés a Dios. Probablemente ha llegado ese pensamiento: ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué voy a seguir si cuando vas venciendo un problema viene el siguiente? Mucha gente dice que te llueve sobre mojado, pero tú tienes que saber que detrás de esa tormenta viene un viento apacible, viene la presencia de Dios sobre tu vida. Va a salir el sol resplandeciente sobre ti, va a salir el sol resplandeciente sobre tu vida, va a alumbrar la luz de Cristo sobre ti. Solamente sé paciente. Si ves que está lloviendo y va saliendo de la lluvia y viene la tempestad más fuerte, Dios te va a sacar al otro lado del mar y va a dejar tus dificultades en medio de la mar. Ahí en el mar rojo se va a quedar tu enfermedad, tu problema, tu dificultad, porque Dios lo ha prometido. Dios le dijo a Elías: levántate, come, porque camino te resta todavía. El camino que a nosotros nos resta, hermanos, no sabemos. Puede ser un día, puede ser un año, puede ser 100 años, no sabemos, porque Dios ha prometido que en un abrir y cerrar de ojos va a ser su venida. Por eso es que tenemos que estar siempre despiertos, siempre atentos, siempre vigilantes, para que no nos sorprenda, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche. Tenemos que estar atentos, hermanos, para que nosotros estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Elías ya había deseado la muerte. Jeremías había deseado la muerte. En el capítulo 20 de Jeremías usted puede ver también como Jeremías decía: ¿para qué nací? ¿Por qué nací? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. El vientre de mi madre me hubiera servido de sepulcro. Ahí hubiera estado yo más seguro y no soportar la aflicción, no soportar la angustia. ¿Para qué soportar
solamente me están haciendo afrentas, decía Jeremías. Jeremías deseaba morirse también. Maldijo el día de su nacimiento, así como un día Job lo había hecho. Deseaba morirse al ver la dificultad, al ver que la afrenta había llegado a sus vidas, al ver que todo el mundo les daba la espalda. Pero déjame decirte que si todo el mundo te da la espalda, Jesucristo no te la da. Dice la Biblia que tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Solamente levántate, come de la presencia de Dios, aliméntate de la palabra de Dios, vive de la palabra de Dios y sigue caminando, porque aún no resta camino. ¿Cuánto? No se sabe, pero hay camino todavía por recorrer. Hay almas aún por salvar. Hay vidas aún que necesitan ser restauradas. Hay vidas aún que necesitan de Dios. Hay matrimonios que se están deshaciendo, que necesitan de que ellos escucharan la palabra de Dios. Enfréntate a las dificultades. Enfrentémonos, hermanos. Hemos pasado diferentes pruebas, hemos pasado luchas, así como Elías había vencido a los profetas de Baal. Pero una pequeña amenaza, una amenaza de muerte, él lo había amedrentado y había querido salir huyendo. No permitas que te amedrente el enemigo. No permitas que el enemigo amedrente tu vida. En 1 de Samuel capítulo 17 usted puede ver también otra historia muy hermosa, donde la palabra de Dios dice que había un hombre gigante llamado Goliat, que estaba amedrentando al pueblo, que el pueblo estaba asustado, que día tras día este hombre salía y decía: mándenme uno para pelear conmigo. Pero ellos veían el tamaño de aquel hombre y ellos decían: no, está muy grande para nosotros. Todos esos hombres eran soldados preparados para la guerra. Ellos sabían cómo usar una espada, sabían cómo usar una lanza, sabían cómo usar un escudo. Ellos desde su niñez probablemente habían sido preparados para la guerra, pero ellos estaban amedrentados por prestar atención a aquel gigante. Pero dice la palabra de Dios también que había un jovencito cuyo nombre es David. Usted conoce esta historia. Dice la palabra de Dios que David había llegado a llevarles alimento a los hermanos, había llevado leche, queso a los hermanos de él que estaban prestando servicio militar en aquel lugar. Aleluya. Pero cuando David llegó, vio que aquel pueblo estaba asustado y preguntó: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí?, le dijo Dios a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Levántate. Y este pueblo estaba asustado, estaba amedrentado, porque aquel gigante dice que por 40 días, por 40 noches salía cada mañana, cada tarde a retar a aquel pueblo. Cada mañana y cada tarde aquel hombre se paraba enfrente del ejército de los filisteos para retar a aquel pueblo. Pero aquel pueblo estaba asustado, estaba amedrentado. No te dejes amedrentar. Dice la palabra de Dios: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra. Por lo cual, si Dios te ha dado poder para vencer, te ha dado poder para luchar, te ha dado armas para pelear, la palabra de Dios dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, tienes con qué luchar, tenemos con qué pelear la batalla, tenemos con qué enfrentar al enemigo, tenemos armas con las cuales tenemos a la mano para tomarlas y vencer a aquel que se ponga enfrente de nosotros queriendo detener nuestro andar en Dios. Dice la palabra de Dios que David se había presentado y se le presentó al rey y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar a aquel gigante. Las palabras de Saúl fueron diciéndole: no puedes, tú eres un niño, tú eres un jovencito, no puedes ir. Pero David, lleno de la presencia de Dios, le dijo: tu siervo es pastor de ovejas. Venía el oso, venía el león queriendo comerse a mis ovejas, pero yo peleaba, quebrantaba la quijada del león, quebrantaba la quijada al animal que quería comerse mis ovejas. Por lo cual yo también sé que Dios va a estar conmigo peleando en aquella batalla. Aleluya. Peleando en aquella batalla. Dios siempre está con nosotros en nuestras batallas. Sí, amén.
Dios siempre está al lado de nosotros. Solamente que tenemos que tener puesta nuestra confianza plena en Dios. No pongas tu mirada en la dificultad, no pongas tu mirada en la adversidad, no pongas tu mirada en lo que está aconteciendo. Pon tu mirada en el blanco, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Porque si volteas a la izquierda va a haber marea, si volteas a la derecha va a haber marea, si volteas a ver hacia atrás va a haber fracaso, pero si tu mirada está al frente, ahí hay victoria en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea tu nombre, Cristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que Saúl mandó a traer su armadura y se lo quiso poner a David. Cuando David quiso ponerse aquella armadura, dice la palabra de Dios que no podía andar, porque tú no puedes andar a través de las oraciones de los demás. Es cierto, dice la palabra de Dios, sobrellevad la carga los unos de los otros, orad los unos por los otros. Pero si tú no haces tu propio esfuerzo, es de balde. Si tú y yo no hacemos nuestro propio esfuerzo, es por demás que los demás estén orando por nosotros. Porque es necesario que nosotros también andemos juntamente con los hermanos. Están orando por nosotros, gracias a Dios, pero nosotros también tenemos que estar doblados de rodillas, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, pidiéndole a Dios que nos fortalezca, pidiéndole a Dios que nos dé el aliento para seguir adelante, el alimento que necesitamos para seguir adelante, para recobrar fuerzas y buscar el camino de Dios día con día. Bendito sea Dios. Porque cuando hay necesidad, hermanos, ¿qué hacemos? Acudimos al ministerio de intercesión, acudimos al pastor y decimos: por favor, oren por nosotros, por favor, pastor, oren por mí. Gloria a Dios, porque ellos, es un privilegio y es un gozo para ellos el hacerlo, hermanos. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos día con día. Si él va al doctor, no vas a ser tú el que te vas a sanar. A través de la oración que Él está haciendo por ti, Él está recibiendo bendición. Dios lo está escuchando, pero si ve tu negligencia, no hay nada. Tenemos que seguir nosotros. David dijo: no, esto no es para mí, yo no puedo usar esta armadura, yo tengo mis propias armas, decía, y él agarró la onda, hermanos. Dice la palabra de Dios que escogió unas piedras y se encaminó hacia donde estaba aquel gigante. Cuando aquel gigante lo miró, dice la palabra de Dios que él se burló de él, se airó, se enojó y dijo: ¿soy yo perro para que vengas conmigo con palos y piedras? Le dijo, porque el enemigo te va a querer amedrentar de lo que tú eres. Pero lo que aquel gigante no había visto es que detrás de David había uno más grande que él. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Por eso es que David dijo: tú vienes en contra de mí con lanzas, espadas y jabalinas, mas yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre de victoria, nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre se doblará toda rodilla, y todo aquel gigante, todo aquel que sabe que se levante, todo aquel que se quiera levantar en tu contra, va a caer muerto delante de la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Jezabel cayó muerta a espada en manos de Jehú. Lo que ella había deseado hacerle a Elías, se le hizo a ella. Elías se había amedrentado, es verdad, pero llegó la presencia de Dios y le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Levántate, come, bebe, porque aún resta camino por seguir. Sigue adelante, no importa cuándo quedes, si son años, meses, días, quizás horas, quizás minutos en que suene esa trompeta, pero no desmayes, porque si desmayas en el último instante, te puedes quedar, pero si sigues hacia el frente, por eso la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tenemos que seguir adelante, bendito sea Dios. Elías se había metido en la cueva, Elías se había encuevado, Elías sabía: sal de esa cueva en el nombre del Señor y sigamos hacia el frente, buscando el blanco perfecto, luchando por nuestra salvación, luchando para que nuestras almas sean salvas y un día poder estar presentes en las bodas del Cordero juntamente
unidos, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Elías había salido corriendo. Enfrentó a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, dice la palabra de Dios. Él solo los había enfrentado y Dios lo había respaldado, pero una mujer lo amedrentó. Los solteros tengamos mucho cuidado, hermanos, porque una mujer, un varón, te puede amedrentar. Y las luchas, las pruebas, las dificultades que has vencido pueden ser en vano si te dejas amedrentar por esa situación. Aleluya. Por eso los solteros, hermanos, día con día tenemos que luchar por mantenernos firmes delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que sea Él que ponga la ayuda idónea, el esposo ideal para ti, para mí, la mujer idónea también, para que juntos podamos servirle a Dios. En una ocasión la hermana Amparo me preguntó: ¿usted qué busca una mujer? Una sola cosa, le dije yo: que ame a Dios. Porque si ama a Dios, yo sé que va a amar a mí, va a amar a sus hijos y va a amar a las demás personas. Porque el que ama a Dios, ama a todos. Bendito sea Dios. Aleluya. Elías, hermanos, una mujer lo había amedrentado. Pero allí llegó Dios. Llegó el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios. Le llevaba comida, le llevaba alimento. Y le dijo: Elías, come, levántate, hay camino aún por seguir. Aleluya. Hay camino aún por seguir. No te quedes allí, sigue luchando. Porque el camino que restaba a Elías eran 40 días en el desierto. Pero Elías, ya fortalecido por aquel alimento, fortalécete en la palabra de Dios. Aleluya. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come, digo, no tendrá hambre. El que de mí bebe no tendrá sed. Aliméntate, come, bebe de la presencia de Dios y sigue caminando. Levántate, come, porque camino aún nos resta por seguir adelante, buscando la meta que Dios nos ha trazado. Bendito sea Dios. Hay camino aún por recorrer. ¿Cuánto? No sabemos, pero de que queda camino aún queda. Nos hace falta buscar más la presencia de Dios. Nos hace falta aún perdonar muchas veces. Nos hace falta muchas veces ser más humildes. Nos hace muchas veces ser más servidores en la presencia de Dios. Muchas cosas, áreas de nuestras vidas que aún falta entregárselos a Dios, se la tenemos que entregar, porque cuando Dios venga, dice la palabra de Dios, que Él viene a buscar un pueblo sin mancha, sin arruga, un pueblo que sea vestido de lino fino, un pueblo que sea preparado para que Dios venga, una esposa limpia, preparada, pura, para que Dios la tome como esposa. Y entonces en aquel lugar vamos a estar todos unidos en las bodas del Cordero, alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Si yo le preguntara a usted, hermanos, cuánto queremos estar allá, yo sé que todos me levantarían la mano, porque todos deseamos estar allá. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos día con día. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, está contigo, está contigo y está contigo a donde quiera que tú vayas. Aleluya. Bendito sea Dios. Jehová está con nosotros. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Aleluya. Capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 29. Vamos a verlo. Bendito sea Dios. Si estás cansado, si estás fatigado, si estás ahí en la cueva, si estás aún allí en capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 28, bendito sea Dios. Si tú estás como Elías en aquella cueva, si tú estás debilitado y necesitas alimento, dice la palabra de Dios
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. ¿No has oído, dice, que el Dios de los cielos es Jehová de los ejércitos? Él no se cansa ni se fatiga. Él da las fuerzas al que no tiene ninguna. Si estás cansado, si estás fatigado, si el desierto te ha cansado, si la amenaza de Jezabel te ha amedrentado y has salido huyendo y estás cansado en aquella cueva, si estás en aquella cueva debilitado por las pruebas, si estás en aquella cueva debilitado por las adversidades, hoy el Señor te dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes aún se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solamente cree, confía, pon tu mirada en Dios. Bendito sea Dios. Pongamos, hermanos, nuestra confianza día con día en nuestro Dios. Fortalezcámonos en Dios. Alimentémonos de la palabra de Dios. Alimentémonos de la presencia de Dios. Bebamos de la presencia de Dios día con día. Y vamos a ver la gloria. Vamos a salir de aquella cueva fortalecidos como salió Elías. Elías dice la palabra de Dios que Dios le dijo: levántate, come, bebe, levántate, a un camino que recorrer todavía. Elías se levantó fortalecido de aquel alimento que había llegado de parte de Dios para su vida. Había llegado la medicina, había llegado la fortaleza, había llegado la paz, había llegado la comunión, el amor de Dios había llegado a la vida de Elías. Como hoy viene a buscar mi corazón, como hoy viene a buscar en mi vida, diciéndote: come, bebe, porque el camino que recorrer. Levántate en el nombre del Señor, sal de esa cueva, no te amedrentes, no sigas huyendo. Yo estoy contigo, dice Dios. Bendito sea Dios. Yo estoy contigo, te diría: no huyas más. ¿Por qué estás huyendo si sabes que estoy contigo? ¿Por qué corres si yo estoy peleando al lado tuyo? No corras, no huyas de la adversidad, no corras de la adversidad, no le huyas al problema, enfréntalo en el nombre del Señor y dile: más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo, más grande es el que está a mi lado que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Es más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Porque Dios no ha perdido ni una sola batalla. Él es vencedor en todas sus batallas. Y en Él dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Más que vencedores. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. En esa palabra debe estar nuestra confianza. En esa palabra día con día debe estar nuestra esperanza de que Dios nos va a dar el alimento que necesitamos. El alimento que tu corazón, que mi corazón diariamente necesita. Usted quédese sin comer un día, ¿verdad? Que en la noche no puede dormir, tiene hambre. ¿Cuánto más si usted deja de comer una semana? Se enferma del estómago. Entonces piense, imagínense, ¿cómo está nuestra alma si no le damos alimento? Aleluya. Si no le damos alimento, nuestra alma se está secando. Pero hoy Dios trae el agua viva, el agua que salta para vida eterna. El que cree en Él, dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Aleluya. Por eso Dios le dijo a Elías: levántate, Elías, come, bebe, porque aún hay camino por recorrer. Así es, amén. Vuelvo a repetir, el camino que aún nos queda por delante, no sabemos cuánto es. Puede ser un día,
puede ser una hora, quizás un minuto, quizás 100 años. No lo sabemos. Quizás nosotros ya no estemos aquí cuando el arrebatamiento sea dado, o quizás seamos partícipes de él. Pero de algo sabemos seguros, es que si Dios nos llama a cuentas también, tenemos que estar preparados. Aleluya. Porque ya bien sea que Dios seamos partícipes del arrebatamiento o Dios nos llame antes a su presencia, es necesario, dice la palabra de Dios, que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Así es. Elías, hermanos, era un hombre que se había enfrentado a las dificultades. Pero llegó un momento en su vida, hermanos, que él salió huyendo por el enemigo. Probablemente usted y yo hemos enfrentado adversidades. Hemos sido hombres y mujeres que han vencido las pruebas, las luchas. Pero hoy algo nos está amedrentando, algo nos tiene detenidos, algo nos tiene encuevados. Y Dios dice: hoy te traigo el alimento, hoy te traigo tu bebida, hoy te traigo el agua de vida, hoy te traigo el pan de vida, para que recobres fuerzas, para que recobres ánimo y camines en el nombre de Jesús. Y caminemos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. No nos amedrentemos ante las dificultades. Yo voy a pedir por favor que los del ministerio de alabanza por favor pasen. Y en lo que usted se va poniendo de pie, hermano, medite en su corazón qué es lo que hasta ahorita lo tiene detenido, qué es lo que lo tiene en la cueva. Y si usted desea pasar al altar, hermano, si usted desea recibir el alimento de Dios en esta hora, yo le invito a que pase al altar. No mire quién está aquí, sino mire a aquel que le puede dar el alimento, que le puede dar la fortaleza, que le puede dar lo que su alma necesita en esta hermosa mañana. Cuando levanto mis manos, dice aquella alabanza: nuevas fuerzas tú me das. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya. Te exaltamos y te bendecimos, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, eterno Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, eterno Dios, por darnos pan de vida. Gracias, eterno Dios, por darnos el alimento que necesita nuestra alma para seguir adelante, Señor, para seguir perseverando, Señor, para seguir luchando, para seguir, Señor amado, adelante, caminando, Señor, en el camino que aún resta. No sabemos, Señor, cuánto hay camino por recorrer,